más de baterías de litio-aire y baterías de litio-azufre, como baterías de alta densidad de energía, como para vehículos eléctricos. Y lo que vamos a ver en particular es la simulación digital de una batería de litio-aire, con lo cual uno puede entender los procesos. No vamos a entrar en detalle de cómo se hace la simulación, sino ver un poco las consecuencias. La batería de litio-aire, si ustedes se acuerdan, tenemos un ánodo de litio que se disuelve, da iones litio, que migran hacia el cátodo es carbón poroso, donde entra el oxígeno, se combina con los electrones, forma superóxido y peróxido, y termina con un depósito insoluble de peróxido de litio en este cátodo. ¿Sí? Una batería, esto está mal dibujado, porque en realidad esto es mucho más grande, o sea, tengo un enorme pedazo de carbón, un separador de 100 micrones y una chapa de litio. ¿Sí? O sea que lo que tengo acá, fíjense, esta es mi grilla de simulación, es una simulación unidimensional. Quiere decir que esto es una batería infinita en este sentido. ¿Sí? Que cualquier corte va a ser un corte así, ¿no? Que es lo más sencillo de hacer. Acá tengo el litio, el separador, y todo lo azul es el cátodo de carbón. Lo que me va a interesar es que este oxígeno que entra y reacciona con electrones y con litio que se mueven allá, hacia allá, van a formar peróxido de litio. ¿Dónde lo van a formar? ¿Cuánto penetra el oxígeno? Supongamos que la reacción es extremadamente lenta o que el flujo de litio no es suficiente, lo que voy a tener es que el oxígeno va a penetrar casi hasta acá. Si llegara al metal litio sería explosivo, sería poner oxígeno con litio. ¿Sí? Por otro lado, si hay mucho litio, y todo esto está embebido de litio, el oxígeno rápidamente reacciona y entra y cae enseguida. O sea que va a haber una zona de reacción de ese oxígeno que va a ser más o menos extensa en el cátodo dependiendo de las condiciones. Entonces, ¿cómo hago para simular esto? Para simular esto lo que voy a tener es, bueno, primero, ¿cuál es la reacción? La reacción es litio más oxígeno que da peróxido de litio. En el ánodo tengo la disolución del litio que da litio más electrón. Ese litio más se mueve por el separador embebido en un electrolito y está totalmente embebido en el cátodo, el electrolito. Así que el litio se mueve hacia allá. Y por otro lado, el cátodo de carbón, el oxígeno, reacciona con electrones y compensa la carga con el litio, formando peróxido de litio, superóxido de litio y peróxido de litio. Una vez que se formó peróxido de litio, precipitó sobre esa estructura carbonosa. Ojo, que si la reacción es muy violenta, es muy rápida y precipita todo acá, lo tapona y no puede pasar más oxígeno. ¿Sí? ¿Se ve eso? Estos son los potenciales, esto lo habíamos visto la otra vez. Pero lo que quiero que se aprecie es esta línea azul. Toda esa línea azul es el cátodo. Ahora tengo un enorme cátodo, un separador y una chapita de litio. La mayor parte de la batería es cátodo. ¿Sí? La próxima. Ahí estamos. Entonces, esta es la simulación. Fíjense, ahora está en escala. Esto está en micrones, 10 a la menos 4 centímetros. O sea que yo tengo más o menos 8 micrones de carbón, ¿sí? Un separador de N micrones, 100 micrones, lo que sea, y el litio, que va a ser nada más que acá. Porque no me interesa, digamos, simular mucho en el separador, porque ahí se mueve el litio. Lo que me interesa es qué pasa en el cátodo. El oxígeno se mueve hacia allá y el litio se mueve hacia acá. Y lo que yo voy a hacer en la simulación es inyectar una corriente de este lado, del lado izquierdo, donde está el litio, y conectar la otra punta a tierra, a cero. O sea que puedo definir que esta punta está conectada a 0 voltios y esta va a estar a qué potencial? Al potencial que se genere al pasar esa corriente. ¿Esa corriente qué es lo que hace? Disuelve litio. ¿Sí? Entonces voy a tener que escribir la cinética de disolución del litio. Voy a tener que escribir cómo el potencial y la corriente están relacionados a través de una Bartel-Follmer. ¿Se ve? O sea que si yo aplico corriente, piensen que en batería siempre hacemos galvanostático, siempre estamos aplicando corriente y vemos qué le pasa al potencial. ¿Sí? Pero el potencial que adopte esa chapa de litio va a depender a qué velocidad se está disolviendo el litio, a través de Bartel-Follmer. ¿Sí?
Si el proceso es muy rápido, porque un metal como el litio se disuelve, prácticamente va a ser una situación nernstiana. Prácticamente voy a tener un potencial dado por la ecuación de Nernst, que tiene que ver cuál es la concentración de litio, generalmente 1 molar en el electrolito es muy alta, y prácticamente el litio más va a estar en equilibrio ahí. Y el potencial va a depender de la corriente como. Y en principio, si la corriente que yo estoy pasando es muy alta, la concentración de litio va a aumentar mucho. ¿Sí? Pero puedo poner una Butterfield-Formel y relacionar el potencial y la corriente. De esa manera, el potencial sobre ese metal va a venir determinado por esa reacción. ¿Qué pasa con el potencial acá? El potencial acá es cero. ¿Sí? Y la corriente que meto por acá se va a tierra por el otro lado. ¿Sí? O sea, en el circuito externo pongo una resistencia. Y acá adentro, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ahora tengo que poner ecuaciones de difusión y de migración, ¿sí? Para el ion litio y para el contraión. Triflato, lo que sea, un contraión, digamos, hidrofóbico en un solvente orgánico. Y lo que voy a tener es el movimiento de esos iones litios hacia allá. Para el oxígeno, voy a tener que decir cuál es la solubilidad del oxígeno en ese electrolito. Y como el oxígeno lo pongo desde el aire, voy a decir tengo una presión 0,2 de oxígeno, o si tengo oxígeno puro, 1. Y voy a definir cuál es la solubilidad del oxígeno. Como el oxígeno al entrar acá empieza a reaccionar con los electrones y se va consumiendo, su concentración va a caer. Y en la medida de que se consuma más o menos rápidamente, va a penetrar en el cátodo o no. O sea, que si yo tuviera un cátodo muy eficiente, el oxígeno se reduce solo al principio. Desde el punto de vista de la batería no me conviene eso porque estoy, digamos, acumulando poca carga en eso, ¿cierto? O sea, lo ideal sería que todo el cátodo actúe. También le tengo que decir cuál es la viscosidad de solventes y todos los datos que vamos a ver en una tabla. La próxima. Experimentalmente, recuerden, la batería respira oxígeno, el oxígeno entra por acá, se encuentra con iones litio, con los electrones, forma peróxido de litio, acá el litio se disuelve y va a través de la solución. ¿Sí? Esto es la descarga y esto es la carga. O sea, la descarga es esta y la carga es esta. Y teníamos dos características, que en la descarga el sobrepotencial no era muy alto, pero en la recarga sí era muy alto. Y el otro problema es que perdía capacidad, ¿sí? Que después de varios ciclos, porque había reacciones espurias. Por otro lado, como en cualquier batería, fíjense estas curvas experimentales, si yo aumento la corriente que le aplico, tengo cada vez menos capacidad. En estas curvas lo primero que veo es una caída inicial que tiene que ver con la caída óhmica. Cuando yo conecto o desconecto, I por R, instantáneamente cero. Y ahí tengo la pérdida por caída óhmica. Y luego acá, ¿por qué la capacidad es menor? Porque los procesos no pueden ir tan rápido como la corriente que yo quiero pasar. Tengo caída óhmica y tengo sobrepotenciales. Sobrepotenciales de reacción y tengo difusión. Si usamos un electrolito de alta viscosidad, la difusión va a ser una barrera. La difusión, la penetración de otra cosa que tengo es a qué velocidad se forma el peróxido de litio. Tengo que poner algún tipo de Butterfield-Formel o algo. ¿Cuál es la conductividad del peróxido de litio? Porque no conduce el carbón, pero se va bloqueando ese carbón con algo que no es conductor. Entonces ahora sí la próxima. Bueno, acá no se ve mucho. En esta tabla hay una serie de cosas que son los parámetros que yo tengo que poner en la simulación. Fíjense que es la longitud del separador, es 0,5 micrones. La longitud del electrodo positivo, 7 micrones y medio. La conductividad del electrodo positivo, tengo que decir cuál es la conductividad de ese carbón. ¿Sí? Ese carbón poroso. Que acá está en 10 Siemens por metro. ¿Sí? Un Siemens es 1 ohm a la menos 1. La porosidad inicial del electrodo poroso. ¿Sí? O sea, ese electrodo tiene 73% de porosidad. ¿Qué quiere decir? Que todo el espacio está cubierto, está relleno por carbón y quedan lugares vacíos. ¿Cuántos lugares vacíos me va a definir la porosidad? ¿Sí? La porosidad del separador, el radio de la partícula de electrodo positivo, o sea, la partícula de peróxido de litio,
superficie activa inicial, la resistencia de una película de peróxido de litio, la concentración inicial de peróxido de litio, que la voy a poner en 1 mol, 1000 moles por metro cúbico, es lo mismo que 1 mol por litro. O sea, 1000 milimoles por litro, 1 mol por litro. Y la conductividad, que tenía otra, la resistencia del film la pongo en 50 ohm por metro cuadrado. El factor de solubilidad del oxígeno en el electrolito 0,4, la concentración de oxígeno externa en el aire es esta, y la concentración inicial en el electrodo positivo es esta. O sea, la concentración inicial es la concentración de oxígeno en el electrolito. Después se va a ir consumiendo. O sea que antes de operar la batería a circuito abierto va a estar toda en equilibrio con el oxígeno del aire y va a ser la solubilidad termodinámica del oxígeno. Coeficiente de difusión del litio, coeficiente de difusión del oxígeno, conductividad del litio en el electrolito, número de transporte del litio en el electrolito, y después hay la velocidad de la reacción anódica y la reacción anódica en el metal, la reacción catódica, el potencial de equilibrio de la reacción, que es 2,96 voltios, el número de los electrones transferidos, que son 2, porque son oxígeno más 2 electrones más 2 litios al peróxido de litio, la densidad del peróxido de litio, el peso molecular del peróxido de litio, la densidad de carbono, la temperatura, la corriente que aplico, le aplico menos 0,5 amperes por metro cuadrado, menos porque estoy haciendo una reducción. Cuando hago el proceso inverso es más. Bueno, la próxima. O sea, estos son todos los datos que le tengo que dar como parámetros al modelo. ¿Y cuáles son las variables? La concentración de oxígeno, la concentración de litio a lo largo de, o sea, la concentración de litio de X y de T, la concentración de oxígeno de X y de T. ¿Sí? La de litio en toda la batería, la de oxígeno en el carbón, se supone que no va a pasar del otro lado. Y después tengo que decirle, otra variable es el potencial eléctrico, el potencial entre el carbón y el electrolito. ¿A qué potencial va a estar? Va a estar a distintos potenciales en distintos lugares del cátodo. ¿Sí? ¿Cuál es el potencial del electrolito? ¿Cuál es el potencial de la fase sólida? ¿Sí? ¿Cuál es la fracción de volumen del peróxido de litio que se va formando? O sea, yo tengo un electrodo poroso que se va llenando de peróxido de litio. ¿Qué fracción de volumen vacío que había se va llenando de peróxido de litio? ¿Y cuál es la porosidad que me queda para que siga entrando oxígeno? Porque si la porosidad cae totalmente, se bloquea el electrodo. ¿Sí? La próxima. Bueno, está. Y esta es la simulación. Esto es lo que me da la simulación, muy parecido a lo que habíamos visto experimentalmente. Me da curvas de potencial que caen. Ahora, les hago una pregunta. ¿Por qué estos potenciales son más bajos a medida que aumenta la corriente? ¿En qué difieren esos potenciales? Difieren en esto que está acá al principio, que es la caída óhmica. ¿Sí? O sea, esa celda tiene una resistencia, que es la resistencia del electrolito más la resistencia del carbón, la resistencia del peróxido de litio, y esa resistencia me aparece cuando le aplico una corriente, me aparece cae el potencial en una cantidad que es una penalidad por caída óhmica. Luego se mantiene constante, más o menos constante, y después cae abruptamente. Y cae abruptamente cada vez a menos capacidad. Fíjense, las capacidades son muy altas. Inicialmente yo estoy prediciendo una capacidad de más de 1200 mAh por gramo. ¿Sí? Y luego cae a menos de 800, a menos de 400, a menos de 200, porque a esa corriente no pueden ir tan rápido procesos, además de la caída óhmica, de transporte de oxígeno, de litio y las reacciones en los electrodos. Volvemos para atrás para ver cómo era experimentalmente esa. Fíjense, la capacidad inicial experimental es de 2000 mAh por gramo. Ahora, esta capacidad es media difícil de calcular, porque va a depender de cuánto carbón tengo. ¿Se ve? O sea, cuánto peróxido de litio puedo acumular, esa es la capacidad.
cuando uno hace una mezcla, una tinta y pone, no sabe bien cuál es el espesor o cuánto tiene. Lo único que puede decir es, bueno, yo pongo un 80% de carbón con un elemento aglutinante, alguna sustancia aglutinante que lo pegue, pero no sé realmente qué porosidad voy a tener, no sé realmente qué capacidad puedo tener ahí. Tampoco sé bien el espesor, porque no es una cosa bien definida. O sea, no es un, lo vuelvo a poner, se evapora el solvente y queda ahí. Y digamos, la discusión es que en una batería de litio-aire o litio-azufre también, el problema es cuál es la capacidad teórica. Porque en las otras nosotros sabíamos cuál era la reacción y cuál era el producto final. El producto final acá es peróxido de litio. Si yo hago la cuenta me da un número, ¿se acuerdan? 1000 y pico. 1300 creo que daba, si decía cuánto, yo pongo un Faraday, ¿en qué masa de peróxido de litio? Entonces eso me decía cuál era la capacidad que tenía en miliamperola por gramo. Pero acá, ese peróxido de litio está en una matriz y puedo poner, dependiendo del tamaño del electrodo, mucho más. Con lo cual puedo tener mucha capacidad. El problema es que si yo hago un electrodo más grande, voy a tener limitaciones difusionales. Y vamos a ver ahora qué pasa con las concentraciones. O sea, si yo hago un electrodo más grande, es como tener una batería más grande, puedo acumular más. Pero hay limitaciones que vamos a ver ahora. La próxima. Pasamos a otra. Ahí está. Bueno, este es el primer resultado que da la simulación. La curva azul, arriba de todo, dice que la concentración de oxígeno es de más o menos 3,5 milimolar. La curva azul es constante, la batería está sin ser utilizada. Esa es la solubilidad del oxígeno en ese electrolito. Ahora yo empiezo a pasar corriente y paso a la curva anaranjada, a la curva celeste, a la curva verde. Entonces la concentración de oxígeno empieza a caer en todos lados porque hay electrones disponibles y hay litios disponibles. Pero ahora, a medida que pasa el tiempo, los electrones van a llegar rápidamente, pero el oxígeno y el litio no, porque el oxígeno tiene que difundir de derecha a izquierda y el litio de izquierda a derecha. Como consecuencia empieza a caer la concentración más acá que acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo electrones disponibles, sobre el lado izquierdo tengo muchos litios, pero sobre el lado derecho tienen que llegar, les cuesta más. ¿Sí? Entonces, como acá viene el oxígeno, siempre voy a tener del lado derecho más oxígeno y del lado izquierdo más litio, por lo tanto va a caer más. Y acá tengo más oxígeno. Y fíjense lo que ocurre, va cayendo en el tiempo, ¿sí? Va cayendo en el tiempo la concentración de oxígeno. Si tengo la última curva acá, las últimas, lo que muestra es que la reacción está ocurriendo prácticamente afuera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo empezó a limitar el litio que lleva hacia allá. Por supuesto que también tengo que ver qué pasa con el potencial, digamos, van cambiando varias cosas. Y esto está hecho a 0,1 mA por centímetro cuadrado. Veamos la próxima, que la hago a 0,5, 5 veces más de corriente. Si paso 5 veces más de corriente, fíjense, la concentración inicial cae más rápidamente, pero se concentra todo, es todo mucho más rápido acá. ¿Sí? Es como que pasó a menos, digamos, lo anterior, digamos, caía mucho más suave, ahora cae acá, al aumentar la corriente. ¿Qué es lo que está pasando al aumentar la corriente, que cae todo acá? Y que el litio no alcanza a llegar ahora para formar peróxido de litio, a pesar que el oxígeno va hacia allá. Y eso hace que yo pueda sacarle menos capacidad a la batería. En definitiva, la capacidad máxima sería si todo esto fuera homogéneo. ¿Sí? Si yo fuera una corriente C muy, muy pequeña, le doy tiempo al litio a llegar, todo esto baja homogéneamente, pero eso no ocurre. O sea, entender estas curvas es entender que el oxígeno viene de derecha a izquierda y el litio viene de izquierda a derecha. Y el litio tiene que difundir y migrar. Difunde porque lo consumo. Cuando yo formo peróxido, el litio se lo come, entonces cae la concentración del litio hacia allá. Que es lo que tendríamos que haber graficado, no lo grafiqué. La curva sería la misma, ¿Cómo? Nada más que... habría una curva hacia allá. Podríamos hacerlo ahora, podría tratar de hacerlo en un minuto en el receso y lo vemos. Porque hay que abrir el console y correrlo. Hay que pedirle una curva. O lo puedo hacer Valerio.
porque ella maneja bien el programa. Pero entonces lo que debe entenderse es que el oxígeno está yendo hacia allá y el litio está yendo hacia allá. Y eso va a decir cómo diseño la batería. Obviamente el espesor de ese electrodo no puede ser muy grande porque pasa esto. ¿Sí? Entonces, si es muy pequeño, forma menos peróxido de litio. O sea, la capacidad va a ser la cantidad de peróxido de litio que pueda descargar. Y si yo hago una cosa muy finita, cabe muy poquito peróxido de litio. Y si hago una cosa muy finita, lo que voy a tener es, fíjense, una cosa así, lo voy a cortar así. Todos estos valores van a ser más altos. Si yo esto lo achico así, siempre tengo el oxígeno y acá viene el litio, y lo que voy a tener es, digamos, este primer cuadrante, ¿sí? Donde estos puntos son siempre mayores que acá. Entonces, esto explica por qué cuando aumento la corriente, pierdo capacidad. Puedo trabajar a corriente constante y el programa yo le podía decir que me simule a distintos espesores. ¿Se ve? Yo podría simular esto a una dada corriente a distintos espesores y tendría el mismo efecto. A ver, lo siguiente que es. Bueno, esto lo que grafica es la fracción de volumen del peróxido de litio cuando paso 0,1 mA por centímetro cuadrado. Fíjense, la fracción de volumen acá es 0,55. O sea, del volumen posible, que es el volumen de porosidad que me deja el carbón, ¿no? El carbón no lo cuento. En el volumen vacío que hay en el carbono poroso, el 55% es peróxido de litio y después K. O sea, tengo concentrado el peróxido de litio acá. Y el peróxido de litio es capacidad, ¿sí? Cuando lo descargo. Y cuando la recargo, si yo le cambio el valor de corriente, estas curvas van a ser al revés. Porque va a salir el oxígeno para allá y el litio se va para aquel lado. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, la fracción va aumentando más acá que acá. De nuevo, porque acá viene el oxígeno, chapa los electrones y acá viene el litio. Los electrones están en el carbón, suponemos que no hay limitación, que es un buen conductor. Entonces, además de entender la química de la batería, uno tiene que entender físicamente qué es lo que ocurre. Y uno con estos programas puede modelar qué pasa si yo cambio el espesor de la batería, cómo influye. Voy a perder capacidad, obviamente si aumento el espesor. Porque yo creo que voy a tener más capacidad, pero los fenómenos de transporte van a limitarme. La próxima. Y esto es la porosidad del electrodo. Ahora es al revés. ¿Cuánto lugar libre quedó en ese carbón no ocupado por el peróxido? Y al principio tenía un 75% y luego cae. Obviamente va a ser mucho más poroso acá porque se formó menos peróxido de litio que acá donde llegó el oxígeno y le llegó el litio. O sea, imagínense que primero está todo lleno de litio y todo lleno de oxígeno. Le pongo electrones, ¿sí? Como el oxígeno viene de acá, primero se empieza a consumir y baja, pero después acá tienen que llegar los litios y acá tienen que venir los oxígenos. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces, digamos, es interesante, digamos, porque estas son simulaciones muy complejas. La forma en que lo hace el programa Consol es por elementos finitos, ¿sí? Y muchas veces estas simulaciones se corren en más de una escala, en multiescala, porque uno está mirando qué es lo que le pasa a toda la batería, pero al mismo tiempo qué le pasa, por ejemplo, una batería de ion litio de inserción, qué es lo que está pasando dentro de la partícula, cosa que ocurre en los nanómetros y la batería ocurre en los centímetros, los micrones. ¿Sí? Lo que hace el programa es resuelve todas las ecuaciones diferenciales que describen el transporte, las resuelve, son ecuaciones que están ligadas unas con otras, porque la concentración de litio está ligada con la concentración de oxígeno a través de una reacción. ¿Sí? El potencial está ligado con qué pasa con las concentraciones, qué pasa con... ¿sí? O sea que la concentración y el potencial en el electrolito, el potencial en el sólido también. O sea que resuelve simultáneamente todas esas ecuaciones con las condiciones de borde que le pongo. La corriente entra acá, no puede pasar litio fuera de metal, ni puede entrar ni fuera de carbón, y solo entra oxígeno de este lado. O sea, le pongo condiciones de borde de qué es lo que está ocurriendo.
y dónde hay electrones, solamente en el carbón y en el litio, en el electrolito no, en el separador no. ¿Sí? Entonces, son muy valiosos estos programas y permiten ver visualizar qué es lo que está ocurriendo en una batería. Pero básicamente acá podemos reproducir, volver todo para atrás. Lo primero que hacemos es validar que el programa es... No, saqué el PowerPoint. Tengo que ponerlo nuevo. Ahí sí, ya. No, lo que quería decir es que primero miramos qué le pasa al potencial a distintas corrientes y vemos que podemos simular. Y si elegimos bien todos los parámetros, lo tendría que poder poner simulación y experimento. Estas curvas sobre las curvas del experimento tendría que coincidir.